cordiales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Y también nuestra más cordial bienvenida a quienes van a intervenir, a los protagonistas en el programa de hoy, de debate de hoy. Y han visto el título es Sistema Español de Pensiones. Y nos acompañan, van a ser los protagonistas de este debate, doña Mónica Molina García, profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de La Laguna y abogada. Doña Mónica, bienvenida. Muchas gracias. También está con nosotros don Luis Alfonso García Alonso, presidente del Club Pensionista Geronte y presidente también de la Unión Democrática del Pensionista de Canarias. Don Luis Alfonso, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Y contamos igualmente con don Pedro Leal, adjunto de la Secretaría General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras. Don Pedro Leal, bienvenido. Muchas gracias y bienvenido a todos. Bien, es costumbre, un hábito entre nosotros que lo recordemos esa seña de identidad del Canal 8, un canal tinerfeño, de capital 100% canario, tinerfeño, que también en la línea editorial es pluralista y que evidentemente estamos en cabeza de las televisiones locales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del archipiélago canario. Pueden ustedes contactar con nosotros y participar en el debate a través del correo electrónico. En este momento tienen ustedes la dirección al pie de pantalla. No se queden calladitos, si quieren, si lo desean, participen y expresen todas sus ideas, sus críticas, sus consensos o disensos a lo que aquí se pueda manifestar. Y nada más, como es habitual, vamos a escuchar ese informe que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Más ajustes y más áreas son las que sufren los recortes en las arcas públicas según avanzan estos años de crisis económica. Menos presupuesto disponible y menos partidas para asignar a secciones que históricamente habían venido gozando de un incremento anual. Es el caso de la inversión sanitaria, la educativa, la cultural, pero es el caso también de las consideradas estrictamente políticas sociales, que aunque algunos gobiernos, no nos referimos a un ámbito geográfico concreto, sostienen públicamente que no han sufrido mermas, cierto es que algo ha cambiado en la cuantía o en la efectividad de algunos de esos servicios en pro del bienestar social. En España, fuera de esta coyuntura de crisis económica, se vino temiendo de un tiempo a esta parte por la continuidad de su sistema de pensiones, valorado por otros estados, y es que la evolución demográfica de la población, tendiendo a su envejecimiento, el aumento de la esperanza de vida, un final de la edad activa a los 65 años, menos nacimientos de niños, vieron cómo la pirámide poblacional cambió su dibujo, dejando atrás el de aquella pirámide casi perfecta por un estrechamiento considerable en la base. Hizo temer, como decíamos, por la continuidad del sistema de seguridad social tal cual estaba configurado, porque además el joven se incorporaba cada vez más tarde al mercado laboral. Al mismo tiempo se incrementaban las pensiones, se incrementaba la cuantía por desempleo y se tenía acceso a otro tipo de ayudas antes desconocidas. Pero para los menos tremendistas se estaba dando otro tipo de fenómeno sociológico que daba con el equilibrio de la balanza, la incorporación cada vez más creciente de la mujer al trabajo o la destacada incursión de inmigrantes durante los últimos años en el país propiciaron que hubiera más población empleada y por tanto contribuyendo a las arcas públicas. Pero es que se siguen sucediendo los ciclos en la sociedad y estalló la crisis y el paro creció por encima de los 4 millones y ahora es mucha la gente que tiene derecho a percibir una prestación por desempleo. Incluso al que se le ha agotado, se le han abierto otras vías para percibir ayudas. El gobierno de España lanzó incluso el globosonda de ampliar la edad de jubilación a los 67 años, una medida que podría entrar o no en la futura reforma del sistema laboral que se está barajando y cuya aprobación puede ser inminente. Pero es que también en los últimos días se ha hablado de una congelación de las pensiones contributivas para el próximo ejercicio económico, algo que no había ocurrido hasta ahora desde que el Partido Socialista recuperara el Ejecutivo Central. En definitiva, un sistema de pensiones, el español, que como cualquier otro, depende y mucho de la evolución demográfica y varios otros condicionantes sociológicos del país para poder admitir o denegar que se garantiza su continuidad en el tiempo, pero sobre todo, un sistema que lo que emplea o distribuye es dinero y que si no lo hay,
poco se podrá repartir. Poco se podrá repartir. Bien, vamos con las intervenciones. Doña Mónica, adelante. Bien, yo creo que efectivamente el informe que ha elaborado el programa da en el clavo. Efectivamente, lo que está ocurriendo es que hay un desequilibrio entre los ingresos que recibe el estado de bienestar y los gastos que ocasiona el estado de bienestar. Ese desequilibrio efectivamente afecta al gasto que puede hacer el Estado y en nuestro caso el Estado español y en nuestro caso, en el tema objeto de este programa, en las pensiones. Ocurre que nuestro sistema de pensiones además, o nuestro sistema de seguridad social está financiado, gran parte de ese sistema está financiado con cotizantes, porque podría haberse pensado en otro sistema de seguridad social con financiación de impuestos. Y entonces no estaríamos tan pendientes de cuántos trabajan o cuántos no trabajan, sino del nivel de renta de los ciudadanos españoles. Pero como se financia con cotizantes, con personas que están trabajando, pues el sistema sufre cuando hay una crisis económica. Efectivamente, la crisis económica afecta al gasto público y de ahí las medidas que el Gobierno ha adoptado el 20 de mayo, publicado el 24 de mayo en el Boletín Oficial del Estado, el decreto ley que lo que hace es reducir el déficit público, intentar afrontar ese déficit público más pronto que tarde, porque esas medidas ya el Gobierno ya las tenía previstas en enero del año 2010, lo que hace es materializarlas. Digo, antes, a la vista de ese desequilibrio entre los ingresos y los gastos, afectando pues, a sectores de la población donde las cuantías de gasto público son importantes, masas poblacionales como son los pensionistas y los empleados públicos. Las medidas se han retrasado, como hay algunos expertos o llegan en su momento. Yo creo que llegan en el momento en que tenían que llegar. Es verdad que el Gobierno lleva hablando, estamos en una crisis que podemos situar la crisis financiera y económica mundial en el año 2008-2009. En enero del año 2010 ya el Gobierno tenía previsto un plan de estabilidad y crecimiento para 2010 y 2013, es decir, afrontar la crisis entre los años 2010, 2011, 2012 y 2013. Lo que ocurre es que creo que se ha tenido que adelantar por presiones internacionales, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, perdón, y lo que ha hecho el Gobierno con este decreto es adelantar lo que se viene diciendo, ¿no? Dar estabilidad política y apoyar medidas para afrontar la crisis, digo, antes que después. Muchas gracias, doña Mónica. Don Luis, Alfonso García, usted tiene la palabra. Bueno, sobre ese tema discrepo un poco. Esto es el mareo de la perdiz. El Gobierno viene hace 3 o 4 años mareando la perdiz, no ha sabido hacerle frente a la situación económica del país y entonces ahora las consecuencias las va a pagar el obrero, el caminante de pie. Entonces eso es lo que es igual que el congelar las pensiones. Si usted y yo tengo afiliados 3.000 y pico señores mayores, tengo una media de 300, quiero recordar 330, 430 euros que cobra. Si usted le congela a este señor el salario, ¿con qué comen? ¿Con qué pagan la luz? ¿Con qué pagan? Porque después dice, el índice del precio al consumo ha subido un 1. Pero yo veo que la cesta, cuando la señora va a la compra, no se ajusta a la realidad, no se ajusta a esa verdad que nos quieren vender el Gobierno español, no se ajusta a la realidad. Porque usted le pone a una señora 430 euros, gas, agua, luz y muchos casos alquiler, que los tenemos que subvencionar nosotros, hacerle frente a nuestro club. ¿Qué comen? Yo creo que el Gobierno aquí ha metido la pata desde el primer día hasta el último y ahora no sabe por dónde salir. Y el problema es que no hay quien le haga sombra al propio Gobierno. No hay un líder en la oposición que le pueda hacerle frente a este buen señor.
Gracias, don Luis Alfonso García. Don Pedro Leal. Bueno, yo la verdad es que la Seguridad Social presentó un superávit de 8.500 millones en el año pasado, en el 2009. Y la previsión para el 2010 es un superávit de 2.700 millones. Es decir, que yo pienso que, digamos, los pensionistas no deberíamos sufrir las consecuencias de este régimen. Hay muchos otros sitios de donde sacar, digamos, ese dinero que actualmente necesita requisar el Estado por la competitividad que existe en Europa, porque claro, lo que se estaba mirando claramente es que aquí puede haber una devaluación del euro y ningún país europeo quiere que se devalúe el euro. Y no sé si quieres que siga... Sí, y nosotros desde la Federación de Pensionistas pues señalamos que las medidas no revalorizan las pensiones, que supondrán de facto una congelación de los ingresos del 73% de las pensiones de España, justo en el momento en que crecerán los impuestos y el consumo del IVA, porque esto conllevará a una producción del IVA. Ya en Canarias estamos viendo con el tema del tabaco, que se va a subir, etcétera, etcétera. En España hay 2,3 millones de pensiones mínimas, no contributivas, y 6,2 millones que son contributivas. Y a partir de ahí es que una congelación, y aparte eso va en contra de una ley, que se revaloriza el IPC de las pensiones a lo largo del año. Tengo entendido que corríjanme, que la congelación es para las contributivas, ¿no? No para las no contributivas. Para las contributivas. Para las contributivas. Sí, perdón. Sí, la congelación es para las pensiones contributivas exclusivamente y para el año 2011 exclusivamente. Estamos hablando de un año. Sí, pero es que si nos basamos, Sí, no. Si nos basamos en lo que gana, son 430 euros. Yo tengo otros datos de medias de pensiones en España. Nómina de la gente de mis afiliados que me las llevan, porque claro, yo me baso en las nóminas, en lo que cobran, unos va a través del banco, de cada Canarias, en fin. Entonces estoy basado en eso. Entonces si 430 euros que cobra de media, usted se lo congela en el 2011, ¿por qué no empieza a reducir, como dice el compañero de Comisiones Obreras, por otros lados, que hay vías más viables de dónde sacar dinero y no precisamente del que ha levantado España, que es el jubilado? ¿Los datos suyos no coinciden con los de don Luis Alfonso, por lo visto? No, la media de pensiones en España ronda los 700 euros, la media en España, en toda España. Yo no sé en su asociación cuál es la media de pensiones, pero 430, sí. 458 más concretamente. Sí, pero quiero decir que es un espectro limitado a los afiliados o asociados que tenga la asociación. Pues tenemos 3.900 y pico afiliados, 3.961 quiero recordar. Cerca de 4.000, vaya. Exactamente. Sí. Bien, pues planteando que la media de pensiones de los españoles ronda los 700 euros, desde luego estamos hablando de una congelación de las pensiones, de la subida de las pensiones, que se limita, como he dicho, a un año, al año 2011, y además, efectivamente, como ha dicho don Pedro Leal, las pensiones... Existía una ley, un pacto de Toledo, que garantizaba la revalorización de las pensiones. Esto empezó a ocurrir en España, no lo podemos olvidar, a partir de los años 90. A partir de los años 90 en España se revalorizan las pensiones, efectivamente, conforme al IPC. Antes no se revalorizaban las pensiones. Revalorizándose conforme al IPC. Pero es que el IPC del año 2009 fue negativo. Y el IPC previsto para el año, el del 2009 fue de menos 0,3, para el año 2010 es del 1%. Por lo tanto, lo que estamos hablando es de un esfuerzo económico de los pensionistas que yo entiendo a don Luis Alfonso cuando señala que con 420 euros no se puede vivir, no puede vivir nadie, pero ni un pensionista ni el que no es pensionista. Pero la congelación de las pensiones en esos 420 euros con un IPC previsto para el año 2010 de un 1% supondría 4 euros de pensión. 4 euros más. 4 euros más si se revalorizaran. Eso al pensionista es una cuantía mínima en su esfuerzo, el esfuerzo que está pidiendo el gobierno.
Pero para el gobierno, en cifras macroeconómicas, es decir, en todos los pensionistas a los que se le van a congelar esas subidas, sí supone un gasto, o mejor dicho, un ahorro importantísimo. Y eso es lo que se hace con el decreto ley. Para el gobierno, las masas de pensionistas a los que se le van a congelar supone un importante ahorro, mientras que para pensionista, dependiendo de cada una de las pensiones, estamos hablando de un 1%, que es el IPC previsto para el año 2010. Luego ya veremos cuál va a ser el real, porque a lo mejor está por debajo de ese 1%. Enseguida estaremos con ustedes y tendrá la palabra don Luis Alfonso, que quiere de algún modo pues replicar o intervenir a cuenta de lo que ha dicho doña Mónica. Enseguida estamos con ustedes. Y también ha pedido la palabra don Pedro Leal, que también la tendrá. Están ustedes, estamos en Canal 8 y estamos en el debate centrado en el sistema español de pensiones. Se está debatiendo las medidas relacionadas con los pensionistas que contempla ese decreto ley ya convalidado en las Cortes Generales. Bueno, hemos tenido esta primera parte y ahora vamos a iniciar la segunda. Tiene la palabra, por supuesto, están participando don Luis Alfonso García Alonso, presidente del Club Pensionista Geronte y también presidente de Unión Democrática de Pensionistas de Canarias, doña Mónica Molina García, profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de La Laguna y abogada, y don Pedro Leal, adjunto a la Secretaría General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras. Vamos con la intervención de don Luis Alfonso García. Usted, doña Mónica, decía de que para el pensionista le suponía un 1%. La congelación sería un 1%. Si usted a ese 1% le añade el índice del precio al consumo de aquí al 2011, no sería un 1%. Si usted se pone a analizar fríamente, cuando usted vaya al supermercado a comprar, le quitan 4 euros, más lo que el coste de la vida que haya subido, no se mete. ¿Han subido los productos? Los productos básicos, o sea, los de primera necesidad. Entonces, va a ser un desmadre, porque nosotros que somos un club que tenemos banco de alimentos, nosotros no lo estamos en combinación con el Banco de Alimentos de Santa Cruz, Tenerife, tenemos allí alimentos para dar. Y yo me quedo asustado, porque ya no son jubilados que no les llega la nómina, son de todas las edades. Si a usted me va a añadir un agravante más, yo me imagino que las colas me van a llegar a la residencia sanitaria. Y dése cuenta que nosotros le estamos dando ahora mismo 400 personas de comer, cuando vienen de la comunidad económica, de lo que nos percibimos aquí. Una comida para llevarlas a casa. Comida para casa. Y entonces, pues, tenemos 400 personas. Si usted ahora me va a añadir más, ¿cómo hacemos para cubrir tanta necesidad? Antes creía entenderle, corríjame, pero que también en el club se ocupaban, en algunos casos, del alquiler de la vivienda. ¿En cuántos casos? Bueno, pues ahora mismo tenemos 6 casos concretamente. ¿Que le pagan el alquiler todos los meses? Sí, o sea, nosotros a través de una trabajadora social, sí, que lleva una diligencia, un seguimiento a esa señora o ese señor, entonces me pasa un informe y entonces yo lo estudio con mi junta directiva y llegamos o no llegamos. ¿De dónde obtienen los fondos ustedes para atender eso? De la junta directiva, de las excursiones, de las rifas, de las pocas ayudas que da el ayuntamiento de vez en cuando. El cabildo ahora no está dando nada, pero el ayuntamiento sí nos echa un cabito. Estamos hablando del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. De Santa Cruz de Tenerife. Bien, también había pedido la palabra don Pedro Leal. Sí, yo para comentar que la pensión no contributiva son 4.708,62 euros, que salen 14 pagas a 336 euros con 33. Es decir, que a partir de ahí ya son contributivas.
Es decir, en parte estoy de acuerdo con el compañero. A partir de 400 euros ya es contributiva, o de 360, 370, ya son contributivas. Y no es lo mismo la pensión máxima, que son 2.466, que se le descuente o se le congele a una pensión máxima, que son 2.466 euros, que a una pensión de 400 euros. El poder adquisitivo ya se ve la diferencia. Y encima, los productos no van a estar congelados. Los congelados sí, pero los productos frescos no van a estar congelados. Eso, por supuesto, subirán y encima se encarecerán. Porque, por suerte o por desgracia, prácticamente nosotros no nos autoabastecemos de alimentos, tienen que venir de fuera. Y eso lo marca el mercado exterior. La compra-venta, la demanda, etcétera, etcétera. Claro, las pensiones no contributivas, precisamente se va a mantener la revalorización de las pensiones no contributivas, pero no olvidemos tampoco que en España no teníamos ese tipo de pensiones hasta los años 90. El sistema español de pensiones es un sistema al que contribuimos todos. Es decir, lo que quiero transmitir es que hasta el año 90 no teníamos pensiones no contributivas, que son aquellas pensiones de trabajadores que no han llegado al mínimo de cotización, al periodo mínimo de cotización para poder percibirlas. Básicamente son esas. Los que han llegado a los tiempos mínimos de cotización exigidos para percibir la pensión, perciben pensiones contributivas, y los que no, pensiones no contributivas. Hasta los años 90, quien no percibía pensiones, quien no, por ejemplo, cotizaba 15 años para acceder a la pensión de jubilación, no recibía prestación de jubilación, porque no existían pensiones no contributivas. Ese es un logro importantísimo. Desde luego, las pensiones no contributivas son insuficientes en su cuantía, evidentemente. El sistema de seguridad social se va a caracterizar siempre porque sea insuficiente. Es un sistema que por su propia naturaleza será insuficiente. Y más como está estructurado el sistema español. Cuanto más años coticemos y cuanto más coticemos, mayor será nuestra pensión. Cuanto menos tiempo coticemos y menos cuantía coticemos, menor será nuestra pensión. Es un sistema eminentemente contributivo. Las pensiones no contributivas se van a revalorizar, esas no se tocan. Se tocan las pensiones que les corresponden a aquellas personas que han contribuido al sistema. El retraso en la jubilación, o las llamadas prejubilaciones, es un tema que se puede sacar en este momento. ¿Cómo puede incidir en este instante, o qué puede pasar dada la situación de crisis económica actual? Yo estaba dándole vueltas a lo que estaba hablando la compañera antes, ¿no? Actualmente el sistema de pensiones nuestro no se encuentra en dificultades financieras, ni a corto ni a medio plazo. Es decir, que están garantizadas por lo menos hasta el 2030. Eso lo dicen un montón de documentos, o lo dice incluso Octavio Granados en una reunión que hubo no hace mucho en Zaragoza, y es verdad que no existe, digamos, ese problema. Lo único que pasa es que hay que hacer recortes, hay que hacer sacrificios. Pero ¿por qué tienen que ser los recortes de las pensiones, aparte de las no contributivas, que ya he dicho que no existían antes, que es a partir de los años 90, pero nosotros hemos estado trabajando un montón de años para tener, digamos, una pensión? Unos por invalideces, otros por prejubilaciones y tal, pero es que el sacrificio de los pensionistas yo no lo veo justo, y por eso nuestro sindicato está en contra. Nuestro sindicato, por ejemplo, propone que todo eso se negocie con ellos. No salga un Real Decreto Ley, venga, vamos a congelarlo y tal. No, primero hay que negociarlo con los agentes sociales. Los agentes sociales tienen que velar por los intereses de toda la clase, no trabajadora y no trabajadora. El bienestar social depende del gobierno y depende de la gente que está negociando, de nuestros sindicatos, que actualmente son los sindicatos mayoritarios los que negocian. La edad de jubilación hasta los 67 años, hombre, bueno, según Antonio Antón, un catedrático de la Universidad de Madrid, dice que repercute en un 2% porcentual. La verdad que tengo un documento muy amplio y yo, vamos, a mí me cogieron de sopetón para venir a este programa de ayer a hoy, y aparte de eso tenía una ejecutiva a Las Palmas y tal, y yo no lo veo lógico. Hay muchos sitios donde coger y sacar
digamos, esa cifra tremenda que hay. Por ejemplo, corre mucho y perdón que me entretenga, por la red, lo que cobran los políticos. ¿Por qué no buscar un salario ético para los políticos? Porque claro, nos dedicamos a mirar lo que cobra un simple alcalde de cualquier pueblo y cogemos y vemos, Dios mío, si cobra más que un profesor universitario que ha estado estudiando 10 años prácticamente hasta que ha sido catedrático. Y esta persona a lo mejor pues es un maestro de escuela o a lo mejor ni ha llegado. Y de ahí sí que puede haber recortes. Recortes, por ejemplo, yo cuando estuve viendo a Octavio Granados en la charla que dio en Zaragoza, yo vi que iba con un supercochazo, un guardaespaldas y un conductor. Pero luego todo, digamos, toda la parafernalia del gobierno de Aragón iban igual. Los delegados, los consejeros, esta clase prácticamente no existe ya. Yo pienso que ya podemos dejar los guardaespaldas fuera. Y puede ir uno en su cochecito conduciéndolo, o es que tiene alguna minusvalía para no conducir un coche. Don Luis, quería preguntarle, don Luis Alfonso, de las prejubilaciones y las jubilaciones, ¿cuál es el punto de vista? Nosotros ahí no estamos de acuerdo por una razón simple. Hay carreras que sí, hay oficios que no. Por ejemplo, usted es un albañil que entra a las 7 de la mañana a trabajar, de sol a sol, lo tiene hasta los 67 años, como lo que estaba diciendo, eso le merma reflejos, le merma todo. Entonces sería una canallada. Que usted, por ejemplo, un abogado, y que me perdone doña Mónica, que no lo digo con ánimo de segunda, que ella quiera jubilarse a los 69 porque se ve apta, porque no es un trabajo que físicamente, a lo mejor mentalmente sí, pero físicamente no agota más mentalmente. Entonces, y ella se ve capacitada y se quiere jubilar a esa edad, chapó. Pero un albañil, a un mecánico, a un carpintero, o sea, hay trabajos que no, creo que el gobierno aquí, es más, de 67, yo lo pondría, incluso hay oficios que tendría que ponerle usted a los 60 años. Bien, muchas gracias, don Luis Alfonso. Doña Mónica. Sí, yo quería apuntar en relación con lo que ha apuntado don Pedro Leal. Efectivamente, el sistema de pensiones, el sistema de seguridad social en España no está en crisis. Es un efecto derivado de la crisis económica y de la crisis financiera. Estamos en superávit. Lleva además mucho tiempo en superávit. Lo que ocurre es que el gobierno, si necesita ingresos para mantener el estado de bienestar, tiene que tirar de algún sitio. Decía el compañero, los coches de los alcaldes, de los altos directivos de los gobiernos, los salarios de los alcaldes, pero eso es peccata minuta. Efectivamente hay que hacerlo, todos tenemos que aprovecharnos del cinturón, pero con eso consigue superar el Estado español la situación de déficit económico que tiene. Con esa medida solo no, con esa medida solo no. Esa medida evidentemente acompañada, creo, de las medidas que se han adoptado en el decreto ley. Son medidas adicionales. Y en cuanto al diálogo social, estoy de acuerdo completamente con el representante de Comisiones Obreras. Efectivamente, el Gobierno tiene que consensuar todas las medidas que tome en materia social y el decreto ley no ha sido consensuado. Sorprendió a todos, ¿no? A propios y extraños, a miembros incluso del propio Gobierno. Entonces, efectivamente, que faltó diálogo social, estoy completamente de acuerdo con usted, y lo que ocurre es que el diálogo social para reformar el mercado de trabajo entre empresarios y sindicatos está estancado. Llevan meses intentando reformar el mercado de trabajo español y cuando una medida tiene que tomarse de manera rápida porque los mercados internacionales están presionando, creo que es la razón que lleva al Gobierno a adoptar ese decreto. Y por último, en cuanto a lo que preguntaba don Ricardo, en cuanto a la elevación de la edad de jubilación hasta los 67 años, creo que en España tocar ese tipo de situaciones va a ser bastante complicado. El Gobierno tendrá que sentarse con empresarios y sindicatos si quiere abordar esa modificación. Y desde luego estoy también de acuerdo con lo que plantea don Luis Alfonso. Habrá profesiones
que no puedan llegar los trabajadores hasta los 67 años. Habrá otras tantas que sí, y seguramente eso estará en la mesa de negociación, y efectivamente el gobierno saca un globo sonda, pero bueno, pero es que de eso se lleva hablando, o yo llevo oyendo hablar de eso mucho tiempo, de ampliar la edad. Y por último, ya para terminar, quería decir que yo creo que el problema de la jubilación no está en ampliar la edad, es que lo que no puede soportar el sistema español de pensiones es que los trabajadores españoles se estén jubilando con 52 años. Eso es lo que no puede soportar el sistema. ¿Como media? No, como media no, estoy hablando de jubilaciones anticipadas. Sí, empresas que para refinanciar, reorganizar sus recursos humanos, tiran de expedientes de regulación de empleo, donde los trabajadores salen financiados desde los 52 hasta los 65 años. Pero son miles de trabajadores. Miles de trabajadores, claro. No como media, evidentemente, que sería una barbaridad. Sí. Pero sí miles de trabajadores. Miles de trabajadores, y más en tiempos de crisis, sí. Bueno, actualmente se ha pasado de 62 de media, 87 a 63,27. Y 63,27 de media de jubilados. Sí, de la edad. Contando los prejubilados y todo. Sí, se ha pasado a esa edad. Bien. Pero claro, yo por ejemplo, yo vengo de una empresa del sector de automoción en la cual, por suerte o por desgracia, prácticamente no he estado en la cadena de montaje. Pero una cadena de montaje, una persona con 50 y tantos años no puede aguantarlo. Y más con los ritmos que llevan ahora. Y estoy hablando pues, de General Motors, de Nissan, de Bausal, de SEAT, de Martorell, SEAT Landhaven, Citroën y todas las empresas del sector auxiliar, porque yo vengo de la prevención de riesgos laborales. Yo era de prevención de riesgos laborales en mi empresa y resulta que muchas de las actividades que hacíamos nosotros en nuestras empresas, es decir, teníamos y empezábamos a padecer a los 10 años tendinitis, epicotendinitis, lumbalgias, hernias discales, procesos musculoesqueléticos muy dolorosos. Esas, digamos, estas claves laborales, vamos a poner como clave, esas las fueron externalizando. Y nosotros hemos detectado que si a nosotros nos llegó a los 10 años, en estas empresas auxiliares, con los ritmos que tenían todavía más rápido, les aparecieron a los 5 años. Es decir, ya estoy hablando de Lea Arétila, que era una empresa del montaje, es decir, la que hacía los forros de los sillones, de los coches y tal, en 5 años. Es decir, que hemos pasado en 10 años a 5 años, a tener los mismos procesos de enfermedades patógenas por movimientos musculoesqueléticos y repetitivos, movimientos repetitivos que llegan a ser enfermedades musculoesqueléticas. Y todo eso compatible y conjugable con el avance tecnológico y todas las cosas, ¿no? Evidentemente. Muy compatible, pero sigue pasando igual, porque manualmente es que se hacen un montón de cosas. El factor humano está ahí. Sí. Bien, estaremos enseguida con ustedes en este programa y tendré la palabra de Luis Alfonso García y también los demás. Enseguida no se vayan, enseguida estamos. Sistema Español de Pensiones es el título del presente debate en el que participan, son los protagonistas, don Pedro Leal, adjunto a la Secretaría General de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, don Luis Alfonso García Alonso, presidente del Club Pensionista Geronte y presidente también de Unión Democrática del Pensionista de Canarias, y doña Mónica Molina García, profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de La Laguna y abogada. Hemos tenido dos partes del debate, ahora las cámaras de Canal 8 han salido a la calle con esta pregunta. ¿Queda garantizado el futuro del sistema de pensiones en España? Vamos a oír opiniones. No. Porque mientras tengamos al señorito ahí arriba ganando lo que gana, diciendo que a todos los demás no hay que rebajárselo, me parece muy bien que lo bajen, incluso funcionarios, vale, me lo bajas. Bájatelo tú primero. Por la forma que vamos, yo creo que no. Ahí sí que está la duda esa ahora. No lo sé, yo creo que no. Yo me tiemblo todo, no lo sé. Ahí están los políticos que deberían garantizarlo, sea del partido, de la ideología que sea, que deberían garantizar, pero
no depende de nosotros solos, es lo que dicen. Lo veo algo dudoso, porque donde se saque y no se pone, que a cotizar, ¿no? A las personas. Es decir, que si se cotiza poco, llegará el momento de que hay poco dinero en caja. No lo sé, la verdad que no lo sé. Es una incógnita, pero veremos a ver qué pasa ahora. No lo sé, aparentemente dicen que sí, pero lo veo muy difícil, porque para todo el mundo hay que contribuir, el que no trabajó pues hay que también, no se la va a dejar morir de hambre, ¿no? Habrá que ayudar y entonces está temblando esto, sí. Yo soy pensionista también y me temo que no lo sé, dentro de unos años, 10 años, quizá o 15, no sé quién podía pagarnos a nosotros las pensiones. Desde luego peor que en Suiza, eso te puedo contestar. Para nada. ¿Por qué? Pues porque con el camino que llevamos y el gasto público como va, no creo que las pensiones duren para mucho. Porque el sistema de pensiones en España, al fin y al cabo, es un sistema en el que los que estamos trabajando ahora les pagamos las jubilaciones a las generaciones que están ahora jubiladas, y el día de mañana, pues, si seguimos con este paro galopante, pues me imagino que no habrá un duro. Bien, don Luis Alfonso García, tiene la palabra. Bueno, yo no quiero ser alarmista, yo creo de que las pensiones no sufrirán el abandono del usuario. Hombre, lo que no estoy conforme es la congelación, pero que se pierdan no creo que España llegue a ser... Que fracase el sistema, no. Exactamente, que fracase el sistema no creo que llegue a fracasar. Bueno, y pues yo tampoco quiero ser alarmista, además es que soy absolutamente positiva. Yo tampoco creo que el sistema, un sistema centenario, el que tenemos, y además admirado por todos los países de la Unión Europea, porque cuando hablamos de seguridad social no solamente debemos hablar de pensiones, debemos de hablar de un sistema de asistencia sanitaria único, me atrevería a decir en el mundo. Pensar que cualquier ciudadano español puede ir hoy a curarse una patología, sea la que sea, de la más leve a la más grave, y tener una asistencia universal y gratuita, esto verdaderamente es un logro conquistado por los españoles, porque aquí sí que no ha habido financiación de la Unión Europea, ni nos han venido a traer el dinero de fuera, lo hemos creado los empresarios y trabajadores españoles con su esfuerzo. Por lo tanto, considero que el sistema se va a mantener, está garantizado, como decía el compañero, hasta el 2025, y en el 2025, si no hay cotizantes, habrá que buscar otras fórmulas, vía impuestos, etcétera, ¿no? Pero el sistema se va a mantener, claro que sí, confío en ello además. La verdad es que es un sistema universal y, como ha dicho bien la compañera, es único en el mundo. Es la envidia de muchos países. Incluso lo que ha hecho Obama actualmente en Estados Unidos es una mínima copia de una cuarta parte de la mitad de lo que tenemos aquí. Y aún así salió por muy poquitos votitos, ¿eh? al igual que la votación de esto que salió por un voto escaso, con abstenciones y cositas así. Le costó trabajo al señor Obama sacar adelante el sistema ese. En otros países usted comentaba, claro, conocedora de lo que sucede internacionalmente, en otros países, ¿qué sistemas son los que más predominan que no sea el español? En otros países, hablamos de los sistemas anglosajones de seguridad social, en esos países básicamente el ciudadano tiene que costearse la asistencia sanitaria y los planes de pensiones son privados. Básicamente ese es el modelo anglosajón, del que el nuestro tiene alguna semejanza. Eso que le iba a preguntar, porque hace unos pocos años ha dado la impresión que por parte de los gobiernos españoles se ha incentivado las llamadas pensiones privadas, lo cual ha hecho pensar a más de uno, a más de un ciudadano, que estaban transmitiendo la desconfianza en el sistema público. Esto precisamente que se estaba planteando ahora, de que no estaba muy garantizado, que digamos, el sistema de pensiones. Sí. Esto en cambio en otros países es lo prioritario. Claro.
El Estado en otros países, digamos que funciona a niveles asistenciales, es decir, en situaciones de extrema necesidad. Mientras que el ciudadano se costea su asistencia sanitaria y se costea sus pensiones. En España, efectivamente, tenemos un sistema mixto, pero las pensiones privadas y la asistencia sanitaria privada, que también se puede hoy, quien pueda hacerlo, pagarla, son complementarias al sistema. Estas personas tienen su sistema público y si quieren mejorarlo con sus planes de pensiones y con su asistencia sanitaria privada, lo pueden hacer. Pero en ningún caso las pensiones en España han sustituido a las públicas. Y luego están los sistemas europeos, entre los que estamos nosotros, como más destacados además, con un sistema de cobertura de situaciones de riesgo, de necesidad de los ciudadanos cuando dejan de trabajar por edad, cuando dejan de trabajar por enfermedad, por accidente, por cese en el trabajo, prestación por desempleo, por fallecimiento. Pensemos en la pensión de viudedad que tenemos en España. Pensión de viudedad que quizás necesitaría desde mi punto de vista una reforma importante, porque eso pensemos que es una pensión... Pero no para quitarlas. No, para quitarlas no, para racionalizarlas, porque hoy la pensión de viudedad la percibe sí o sí el cónyuge del fallecido. Del fallecido. Tenga la renta que tenga, los niveles y el patrimonio que tenga. Y a eso habría que moderarlo. Yo entiendo que habría que ajustarlo a situaciones, porque pensemos que el viudo o la viuda no ha trabajado, el que genera la pensión es el otro. Incluso el viudo o la viuda puede trabajar y cobrar otras pensiones. Pero en ese caso las pensiones que pueda cobrar no se aminoran si está trabajando. No, es compatible con cualquier otra pensión, con el trabajo y con cualquier renta o patrimonio. Por lo tanto, pensemos en las señoras y señores más ricos de este país que puedan percibir una pensión de viudedad que está costeando el sistema por el fallecimiento del cónyuge. Esto creo que una reforma en profundidad de esa pensión quizás aliviaría el sistema. No lo tengo en números, no sé cuánto aliviaría el sistema ni cuántos viudos y viudas hay que estén viviendo exclusivamente la pensión de viudedad, pero ese no es el caso que planteo. Pero luego, en el caso de las pensiones no contributivas, ya tiene que ser la mínima expresión, supongo, en el caso de viudedad, ¿o no? Que eso me hace recordar cuando el señor Zapatero se sacó los 2.500 euros por el embarazo. Venga, 2.500 euros, usted da luz, le doy 2.500 euros. Y resulta de que esa señora que dio a luz, que tiene todo el derecho del mundo, el marido cobra 3.000 euros porque es funcionario de Hacienda. Ella es funcionaria del gobierno y una señora que limpia escaleras le da lo mismo que... Hombre, es que se toman, por eso le digo que el gobierno se toma las decisiones muy a la ligera. Lo que decía la señora Mónica antes, ellos mismos ni se lo creen, ni si hay días que van al Parlamento y no tienen ni idea de lo que va a decir ese buen señor, porque no ellos mismos no saben las noticias, no conocen el contenido de la información. Sí, a veces tienen que rectificar muy deprisa. Don Pedro. Yo con el tema de viudedad estoy mirando aquí lo que ganaría un titular con carga familiar, que serían 9.515 euros. O el titular con 65 años o más, 8.200 y tal, así sucesivamente hasta el titular con menor de 60 años, que son 6.000 y tal. Y la verdad que yo, vamos, desde mi punto de vista, yo a nivel personal, yo estaría muy de acuerdo contigo. Porque esto cuando se hizo, la mujer no se había incorporado al mercado de trabajo, lo cual yo alabo que la mujer se haya incorporado al mercado de trabajo. Y posiblemente pues el marido pues tenga que compartir las tareas, ya que trabajan los dos en casa. Yo lo alabo, lo que tú has dicho, yo diría que sí, porque la mujer se ha incorporado. Cuando se hizo esto, pues no se pensaba en eso, pero ahora sí. Ahora sí que se tiene que reformar, al igual que la Constitución española había que ir pensando en reformarla en algunos capítulos. También. Bueno, vamos a ver, queda tiempo para una última intervención de cada uno de ustedes, donde yo les ruego que sinteticen todo lo que querían decir en este programa y todavía no han dicho, ¿no? Por lo tanto, don Pedro Leal, última intervención. Bueno, todas las propuestas descansan exclusivamente sobre el recorte del gasto y sin haber negociado previamente con los agentes sociales. La Federación de Pensionistas pondrá en marcha una campaña de movilizaciones y denuncias
con respecto a esto. Empezaremos el próximo día 19, el día 8 en Canarias a las 19 horas. Lo hemos convocado para todas las islas, en contra de este tema. Última intervención de don Luis Alfonso García. Bueno, pedirle a nuestros gobernantes que se lo planteen 2 veces, que se lo piensen bien y que piensen que tenemos, yo creo que España está peor que Italia en el peor momento de la historia de italiana. Estamos en el umbral de la pobreza, más de un 80%, y entonces la congelación no lo vemos lógico. Doña Mónica Molina, última intervención. Bien, yo creo que las medidas que se han adoptado son medidas que se debían adoptar y que además creo que no van a ser las únicas. Me temo que habrá más reformas y todo tiende a, como dije al principio, a mantener un estado de bienestar que entre todos hemos conseguido y que debemos aportar cada uno en la medida de las posibilidades, los pensionistas, los empleados públicos, que no es que vean congelados sus salarios, sino que lo ven reducido. Los políticos, los gobernantes, todos debemos aportar en la medida de las posibilidades, como digo, para que ese estado de bienestar, se mantenga. Y esto es lo que, en la senda en la que estamos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación en este programa y también en nombre, por supuesto, de los televidentes, que seguro que en estos momentos pues tienen, al haberles escuchado, incluso desde distintas posiciones, como es lógico, pues tienen más elementos de juicio para poder opinar de un modo pues más fundado, para opinar de un modo más riguroso, para opinar de un modo más argumentativo. Gracias, digo, y gracias también a todos ustedes. Si desean participar en el programa, no duden en hacerlo a través del correo electrónico. Les facilitamos la dirección en este momento a pie de pantalla. Y tanto a unos como a otros, pues desearles lo que siempre deseamos, lo mejor, y es que sean felices en la medida de lo posible.